La única forma de resolver un sistema de ecuaciones lineales es aplicando sustitución. ¿Qué se emplea cuando el sistema de ecuaciones lineales tiene 3 incógnitas o más y tiene 3 ecuaciones o más? Hola, continuamos con el capítulo 2, sistemas de ecuaciones lineales, y en esta entrega trataremos de responder a estas preguntas. Como en ingeniería se presentan sistemas de ecuaciones lineales de grandes dimensiones, hay diferentes clases de métodos que nos ayudan a resolverlos. Una de estas clases son los métodos de eliminación, y uno de estos métodos es el método de eliminación simple de Gauss, que conoceremos en este curso. El método de eliminación simple de Gauss para resolver el sistema de ecuaciones lineales cuya forma matricial está dada por A por X igual a B, con A estrella, la matriz de coeficientes ampliada, que está formada por la matriz de coeficientes A la que se le agrega la columna de términos independientes B. Consiste en, primero, verificar o ver que esta matriz ampliada no está en una forma escalonada. Generalmente esto no se presenta así, entonces el primer paso que se debe efectuar es aplicar operaciones elementales entre las filas de A ampliada para hallar una forma escalonada de esta A ampliada. Este escalonamiento que se hace, ¿sí?, provoca la eliminación de variables o de incógnitas, y esto es lo que se conoce como eliminación simple. Con este proceso descrito, el sistema original, que tenía la forma A por X igual a B, se transforma en un sistema equivalente de la forma U por X igual a H, donde ahora la U ampliada, ¿sí?, es lo que obtuvimos como la forma escalonada de la matriz original. Pueden darse dos situaciones. Si la matriz A del sistema original es cuadrada, nosotros cuando escalonemos vamos a lograr una U que es una matriz triangular superior. Pero si la matriz A es una matriz rectangular, vamos a aplicar el proceso de escalonamiento y la U que nosotros hallemos va a ser una matriz rectangular muy parecida a una triangular superior. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ir viendo que en los elementos de igual subíndice, ¿sí?, debajo de ellos vamos a tener ceros. Entonces, por eso se dice que es muy parecida a una triangular superior. Una vez que nosotros encontramos esa matriz escalonada y encontramos ese nuevo sistema, ahora hacemos el paso a la inversa. De la forma matricial llevamos el sistema a las ecuaciones. Cuando ya tenemos las ecuaciones, ese sistema que tenemos ahora se dice que el sistema es el escalonado. Y entonces empezamos a aplicar sustitución regresiva de abajo hacia arriba para despejar las incógnitas. Este método de eliminación simple de Gauss permite resolver sistemas de ecuaciones lineales de cualquier número de incógnitas y con cualquier número de ecuaciones. O sea que es como un sistema, un método
universal de resolver ecuaciones lineales. Es el más básico que se estudia. Hay muchos otros métodos que se van a estudiar en asignaturas de años superiores. La proposición que sigue justifica el empleo de operaciones elementales para transformar un sistema de ecuaciones original dado en uno equivalente. Recordemos que hablamos de dos sistemas de ecuaciones lineales equivalentes cuando ambos tienen el mismo conjunto de soluciones. Entonces, tenemos esa proposición que me está tocando dos situaciones que ya hemos visto o que vamos a ver. Una me dice que mediante operaciones elementales aplicadas a las filas de una matriz, lo que se obtiene es una forma escalonada de ella. Pero cuando nosotros estamos trabajando con la matriz ampliada de un sistema, es como que nosotros estamos aplicando las operaciones elementales a las ecuaciones del sistema. Entonces acá la proposición nos dice que mediante operaciones elementales aplicadas a las ecuaciones de un sistema, se puede obtener un sistema de ecuaciones lineales equivalente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este método de eliminación de Gauss? Que yo tengo un sistema que puede llegar a ser muy grande y muy difícil de trabajar y yo, con estos pasos descritos, ¿qué hago? Lo transformo en un sistema equivalente, pero de muy fácil solución. Entonces, cuando yo ya lo tengo al sistema con la matriz de coeficientes triangular superior o casi triangular superior, es muy fácil resolverlo con la sustitución regresiva. Entonces yo, algo difícil de resolver, lo transformo en algo fácil de resolver. Entonces, acá recordamos la definición de que dos sistemas de ecuaciones lineales son equivalentes si y solo si tienen el mismo conjunto de soluciones. Entonces, yo busco el conjunto de soluciones del sistema más fácil y yo sé que como apliqué operaciones elementales, ese conjunto de solución también es conjunto de solución del más complejo. Ahora bien, cuando nosotros escalonamos la matriz ampliada de un sistema, ¿qué podemos encontrar o qué podemos conocer? Nosotros podemos conocer el rango de la A y también el rango de la A ampliada. Entonces, con estos dos datos, más todo lo que ya uno va conociendo del sistema, número de incógnitas, y términos independientes y demás, nosotros de forma anticipada podemos ir enterándonos de qué nos va a deparar ese sistema. Entonces, nosotros vamos a hacer lo que se llama el análisis de existencia y unicidad de la solución de un sistema de ecuaciones lineales, posterior al escalonamiento y al encontrado de las formas escalonadas. Entonces, antes de ir a estos análisis, vamos a empezar a recordar algunas terminologías. Entonces, si yo tengo un sistema de ecuaciones lineales de la forma A por X igual a B, y yo sé que ese sistema tiene solución, entonces el sistema se denomina compatible. Si el sistema no tiene solución, se denomina incompatible. Recordemos que lo de la compatibilidad o incompatibilidad es un término que hace referencia a que cosas, situaciones, se puedan dar simultáneamente o no se puedan dar.
Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema compatible, es que todas las ecuaciones pueden llegar como a un acuerdo y encontrar valores que las verifiquen. Mientras que si las ecuaciones de un sistema o un sistema es incompatible, no hay forma de encontrar valores de esas incógnitas que verifiquen ese sistema, que verifiquen todas las ecuaciones a la vez. Ahora tenemos que tener en cuenta que si el sistema de ecuaciones lineales A por X igual B es incompatible, nosotros vamos a decir que, por supuesto, no tiene solución. Pero ese no tiene solución se simboliza escribiendo el conjunto de soluciones igual al conjunto vacío, como ya se vio cuando trabajamos al principio una sola ecuación. Entonces, en este caso, el conjunto de soluciones es vacío y si no tiene soluciones, quiere decir que ese conjunto no tiene elementos en su interior. ¿Qué estamos hablando? Que el cardinal de ese conjunto solución, que es este valor que está acá, o sea que es este símbolo, ¿sí? Acuérdense que esto es cardinal, quiere decir que el cardinal es 0. Entonces, estas dos cosas, cuando el sistema no tenga solución, lo tenemos que escribir como para dar un cierre del tema. Ahora, hay símbolos que por ahí resultan parecidos porque trabajan por ahí o se comportan de forma parecida, pero son símbolos y son cosas distintas. Entonces, si todos tienen símbolos distintos, no se puede poner indistintamente cualquiera en cualquier lado. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a trabajar adecuadamente con los símbolos. Entonces, no confundir el símbolo de la matriz nula con el símbolo del conjunto vacío, ¿sí? Ni tampoco confundir estos dos que ya hemos mencionado con el número 0, porque son cosas distintas. Una simboliza una matriz, otra simboliza un conjunto y otro simboliza un número. Entonces, son todas cosas que simbolizan, o sea, son todos símbolos que simbolizan cosas de distinta naturaleza. Bien, ahora, otra definición. Tenemos que si el sistema de ecuaciones lineales de la forma A por X igual B tiene una única solución, entonces se lo denomina determinado. Le voy a hacer acá el recuadro que no está. Entonces, si el sistema tiene única solución, se denomina compatible determinado. Pero si el sistema es compatible y ahora tiene infinitas soluciones, se lo denomina indeterminado, porque no hay una sola solución determinada que lo verifique, sino que hay infinitas. Entonces, desde acá nosotros tenemos que volver a aclarar. Los sistemas van a ser incompatibles o compatibles. Y los compatibles van a ser determinados con una sola solución o con infinitas soluciones. No van a haber valores entre medios de número de cardinal, ¿sí? Entonces, eso ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Ahora, con estos datos, con estas definiciones, vamos a comenzar a enunciar algunos teoremas que tienen resultados muy fuertes, pero que están sin demostración porque en este momento nosotros
no tenemos los conocimientos para demostrarlos, pero sí se van a demostrar en unidades o en capítulos posteriores. Entonces, el primer teorema muy importante que le hemos puesto el nombre del teorema de existencia de solución de un sistema de ecuaciones lineales para que le pongamos atención a qué implica, nos dice que el sistema de ecuaciones lineales de la forma a por x igual a b es compatible si y solo si el rango de A es igual al rango de A ampliado. Entonces, ¿qué nos está diciendo este teorema? Este teorema nos está diciendo cuándo hay solución o cuándo no hay solución. Por eso se llama teorema de existencia de solución. Entonces, esto es lo que nos está mostrando este teorema. A ver, la existencia de la solución, porque nos dice que el sistema va a ser compatible siempre y cuando pase eso que está ahí, el rango de A igual al rango de A ampliado. Entonces, este teorema es un teorema que hay que resaltarlo, hay que tenerlo muy en cuenta, muy importante. El segundo teorema importante nos dice que si el sistema de ecuaciones A por X igual B es compatible, entonces el número de variables libres que tenga ese sistema se va a encontrar o se va a calcular por esta formulita. El número de variables libres lo vamos a simbolizar de esa forma. Número B de variables, L de libres. ¿Y cómo se va a calcular? Como el número de incógnitas menos el rango de A. ¿Quién me da el número de incógnitas? El orden de esta matriz, ¿sí? El orden de esa matriz de la X, que es la matriz de las incógnitas, me da el número de incógnitas. Entonces, por eso, teniendo ya el sistema, sabemos cuántas incógnitas tenemos, escalonándola a la matriz A tenemos el rango. Entonces, haciendo esta diferencia, ya tenemos el número de variables libres. Observaciones. Entonces, antes de ir a las observaciones, recordemos, si bien está en las primeras páginas del apunte, qué eran las variables libres y cuáles eran las variables no libres o dependientes. Cuando yo de las incógnitas tomo una incógnita, la despejo y en esa expresión quedan otras incógnitas, estas incógnitas que están en la expresión son las libres, mientras que la que está despejada es la no libre o dependiente. Entonces, esas libres son las que pueden tomar el valor que ellas deseen y la dependiente va a tener el valor en función de los valores que tomen estas libres. Por eso es una dependiente y las otras son libres. Entonces, vamos a ver qué nos dice ese teorema anterior. Ese teorema anterior o del teorema anterior se observa que el número de variables libres puede ser un número natural o cero, ¿sí? Cuando yo estoy hablando de números naturales, recordemos que son los positivos y enteros, los números naturales. Porque estoy contando número de variables libres. Hay 1, 2, 3, 10.000. O sea, no pueden haber números negativos de algo. ¿Sí? Acuérdense que cuando yo estoy contando algo, son números positivos o cero cuando no las hay. Otra cosa, cuando el número de variables libres es cero,
el sistema tiene única solución. Entonces, cuando pasa esto, el sistema tiene única solución. ¿Qué me está queriendo decir? Que no hay variables libres. Cuando a mí me da esto, 0, no hay variables libres, son todas no libres, digamos. ¿Qué quiere decir que son todas no libres? Que todas las incógnitas tienen un valor concreto específico. Entonces, si hay única solución, ¿esto qué quiere decir? Que en el conjunto de soluciones va a haber una sola solución. O sea que el cardinal del conjunto de soluciones es 1, esa única solución. O sea, tiene que haber coherencia entre esto y eso, ¿sí? Entonces yo no puedo decir hay única solución y después poner otro cardinal para el conjunto de soluciones. Entonces siempre hay que ir revisando la coherencia. Por otro lado, cuando el número de variables libres sea mayor que 0, 1, 2, 3, 10.000, el sistema, ¿qué va a pasar? Va a tener infinitas soluciones. Estas infinitas soluciones, ¿qué me están diciendo? Que el cardinal del conjunto de soluciones va a ser infinito, ¿sí? Y en este caso, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar las soluciones. Es posible determinar las soluciones particulares. ¿Cuántas? Las que yo quiera. ¿Cómo? Dándole valores arbitrarios a las variables libres, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo necesito tener a mano a la hora de encarar un sistema. Tengo que tener todo esto muy claro. Entonces, hasta hace ratito estábamos viendo la existencia. Con todo esto que hemos visto ahora, podemos hablar ya del teorema de unicidad de la solución de un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, el sistema de ecuaciones lineales A por X igual a B es determinado si tenemos única solución. Entonces, ¿cuándo tenemos única solución? Cuando el número de variables libres es 0, ¿sí? Entonces, eso es lo que ahora vamos a tener en cuenta. Ahora vamos a ver un sistema compatible cuando tiene única solución y cuando tiene infinitas. Cuando tiene única solución se va a llamar determinado. Y cuando tenga infinitas soluciones se va a llamar indeterminado. Entonces acá este teorema me está diciendo cómo va a ser el sistema y cuándo va a pasar eso. Cuando no pase eso, el sistema va a tener la otra característica. Entonces, ¿qué va a pasar? En función de estos dos teoremas, del 242, o sea, de este, y del 243, o sea, de este, ¿qué es lo que nos está diciendo estos dos teoremas? Que A por X igual a B es determinado si solo si, ¿qué pasa? El número de incógnitas es igual al rango de la matriz de coeficientes. A ver, retomemos. El sistema es determinado si el número de variables libres es 0. Si el número de variables libres es 0, esta diferencia es 0. ¿Cuándo esa diferencia es 0? Cuando los dos valores que están acá son iguales, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos tenemos nosotros que acordar. A continuación, vamos a ver un teorema que implica el trabajo con los sistemas homogéneos. Ese es un teorema que es de muy fácil demostración, así que vamos a ver la demostración. Pero al principio, antes de ver esa demostración, vamos a hablar un poquito de cómo se demuestran algunos resultados o algunos teoremas.
Entonces, los teoremas o los resultados tienen dos estructuras. Una estructura es si pasa algo, entonces la consecuencia, o sea, es como que esto es la causa y esta es la consecuencia. Y la segunda forma es causa si y solo si consecuencia. O sea, ¿esto qué quiere decir? Cuando yo tengo un sí y solo sí, quiere decir que, por ejemplo, A, si A pasa, entonces pasa B. Pero vale la vuelta. Si pasa B, entonces pasa A. Cosa que no pasa, cosa que no sucede cuando tenemos esta estructura, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo esta estructura del sí algo, entonces otra cosa, esto que está acá se le llama hipótesis y esto que está acá se le llama tesis. Mientras que cuando yo tengo esto, esta estructura, si esto es hipótesis, esto es tesis y vale la vuelta también, que si esto es hipótesis, esto es tesis, ¿sí? Entonces, va la flechita para allá y va la flechita para acá. Cuando estamos así, la flechita va en un solo sentido. Entonces, esta flechita en doble sentido a veces se la pone justamente así. Una flecha doble. Así y así. Implica la ida y la vuelta, como se le suele llamar. Entonces, nosotros ahora tenemos un teorema que es de la forma, vamos a cambiar de color para que se vea, que es de la forma, si A por X igual a B es homogéneo, entonces es compatible. Primero, ¿qué me está diciendo este teorema? Que si yo tengo un sistema homogéneo, entonces tiene solución, siempre. ¿Cuáles eran los sistemas homogéneos? Los sistemas homogéneos eran aquellos para los que los términos independientes son todos nulos, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo esta situación, entonces el sistema va a ser compatible. O sea que de aquí en adelante, después que yo demuestro este teorema, casi que no me queda duda de que vaya a haber solución. Entonces, yo lo que tendré solo que después ver es cómo va a ser la solución. Entonces, para demostrar, nosotros vamos a distinguir lo que está entre el sí y el entonces, que va a ser la hipótesis, y lo que está después del entonces, que va a ser la tesis. Entonces nosotros del enunciado vamos a extraer hipótesis. Entonces la hipótesis, ¿cuál es? El sistema A por X igual a B es homogéneo. Y vamos a extraer la tesis. El sistema es compatible. Y vamos a ver cómo de acá llegamos acá. O sea, cómo partiendo de la tesis se llega, cómo partiendo de la hipótesis se llega a la tesis. Entonces, demostración. La hipótesis es lo único que yo tengo válido. Así que yo me tengo que valer de la hipótesis o de alguna definición o propiedad que yo conozca de este término compatible. Entonces, el término compatible, ¿qué quiere decir? Que hay solución. Entonces, si yo necesito probar que el sistema es compatible, yo lo que necesito probar es que el sistema
tiene alguna solución. Entonces, primero vamos a decir que de la hipótesis, como el sistema es homogéneo, ¿qué me está diciendo? Que esta matriz B no es más que la matriz nula. ¿Y qué se pone al final del renglón? Al final del renglón va la justificación de lo que yo he dicho al comienzo, ¿sí? La justificación generalmente es más importante que lo que uno escribe acá. ¿Por qué? Porque la justificación me está probando o me está mostrando la coherencia de mi lógica. Si yo escribo una cosa y después digo otra, quiere decir que yo no estoy trabajando de una forma lógica. Entonces, siempre tiene que haber coherencia entre la justificación y lo que se está escribiendo. Si yo sé que esto es la matriz nula, que el B es la matriz nula, entonces el sistema, ¿qué sistema me va a quedar? A por X igual a la matriz nula. Y yo sabía, por propiedades de producto de matrices, que si yo tengo una A multiplicada por algo y me da la matriz nula, no me queda mucha opción que esto sea la matriz nula. ¿Sí? Entonces, una de las opciones, la primera que se va a cumplir, es que la X sea la matriz nula. Entonces, yo sé que la matriz nula de orden P por 1, o sea, del mismo orden que la X, ¿sí? Verifica esto. Si yo tengo A, N por P y yo escribo la nula P por 1, multiplico y me da la nula N por 1. Entonces eso vale por producto de matrices. Pero entonces, ¿qué pasa? Si yo encontré una matriz que puede ubicarse en ese lugar, quiere decir que esta matriz es una solución del sistema. Entonces, yo lo que veo es que tiene al menos la solución, ¿cuál? Esa. Si tiene al menos la solución, entonces el sistema es compatible, que es lo que yo quería probar en la tesis, ¿sí? Entonces, esa va a ser la forma de probar. Entonces, primero identificar qué es hipótesis, qué es tesis. Segundo, tener muy en cuenta qué me está informando la hipótesis y saber qué es lo que yo quiero probar. Entonces, para yo saber qué quiero probar, tengo que tener muchas teorías, muchas definiciones, propiedades y demás conocidas alrededor de eso que yo quiero probar. Entonces, este es el primer teorema que hemos visto y el resultado que él encierra es un resultado muy importante. Bien, entonces ahora, para este sistema de ecuaciones lineales homogéneos, vamos a decir que esta solución, que es la que al menos siempre está, se le llama la solución trivial, ¿sí? Este término trivial yo les sugiero que lo busquen en internet, en el diccionario, como sea, ¿qué significa? Para que ese término lo manejen. Algo trivial es algo, digamos, natural, algo que es lo primero que uno piensa. Entonces, se le llama solución trivial. Ahora, cualquier otra solución que pueda existir ya se denomina no trivial. O sea, porque vamos a tener sistemas de ecuaciones lineales, ya los vamos a ver, que sean homogéneos y que sin ser esta la matriz nula, puede verificarse el sistema. Entonces,
La nula siempre es una de las que está. Y entonces puede suceder que sea la única o que sea una de infinitas. Porque acuérdense que como el sistema es compatible, puede ser determinado o indeterminado. Bien, entonces, acá tenemos un cuadrito que nos resume todo lo que se ha visto en este capítulo o en esta entrega. Entonces, si yo tengo un sistema de ecuaciones lineales de la forma A por X igual B, ese sistema va a ser va a ser incompatible si el rango de A es distinto al rango de A ampliada. El conjunto solución va a ser vacío, o sea, porque no va a tener solución, y el cardinal de ese conjunto solución vale 0. Ahora, según el teorema, o sea, esto y esto me lo da el teorema de existencia de solución. Entonces, el teorema de existencia de solución me decía que el sistema es compatible si y solo si los rangos son iguales de la matriz A y de la matriz ampliada, o sea, de coeficientes y de la ampliada. Pero el teorema de unicidad me hablaba de determinado o indeterminado. Entonces, es determinado cuando el rango de A igual al rango de A ampliada. Acá hay algo extraño, espérense. Cuando el rango de A es igual al rango de A ampliada, porque son iguales para que sea compatible, y a su vez eso también coincide con el número de incógnitas. Y el conjunto solución, como es determinado, ¿qué va a pasar? Va a tener un solo elemento, así que el cardinal vale 1. Cuando es indeterminado, ¿sí? Recordemos que acá todo esto, ¿de dónde venía? De que el número de variables libres es 0. Acá, ¿qué va a pasar? El indeterminado, el número de variables libres es mayor que 0. Entonces, ¿cuándo pasaba eso? Cuando el rango de A, que es igual al rango de la ampliada, es menor al número de incógnitas. Recordemos que el número de variables libres, ¿quién era? El número de variables libres era el número de incógnitas menos el rango de A. Entonces, si esto es mayor que 0, ¿qué va a pasar con el número de incógnitas? Es mayor al rango de A. O lo que es lo mismo, el rango de A es menor que el número de incógnitas. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si tengo infinitas soluciones, el conjunto solución tiene cardinal infinito. Entonces, este resumen es el resumen que ustedes tienen que tener siempre presente antes de trabajar un sistema. O sea, yo tengo que tener claro qué es lo que puede pasar para yo después ir viendo si lo que yo encuentro es coherente con eso que yo anticipadamente puedo vislumbrar. Bien, hasta acá con esta entrega y los próximos videos van a ser trabajar con sistemas, uno de cada tipo, para ir viendo cómo se trabaja. Así que los espero.